Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Como vieron en el título, tenemos una bomba, una exclusiva que está incendiando las redes sociales y los programas de televisión Superíndice 3N. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir y Can Yaman, y específicamente sobre la supuesta respuesta de Demet a Can. Su copyright, esto es algo que todos hemos estado esperando, analizando y comentando. Asu que prepu rense pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido sobre series turcas, noticias de celebridades y chismes jugosos, por favor, hagan clic en ese botón superíndice 3N de suscribirse que tienen justo abajo. Activen también copyright en la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Se los agradezco muchísimo. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de fascinación superíndice 3N para el público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, la química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans, por supuesto, se volvieron locos y comenzaron a shippearlos con todas sus fuerzas. Se creó superíndice 3 una verdadera legio superíndice 3N de Candem, como se les llamaba cariu más menos osamente, que analizaba cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N entre ellos en busca de seu más menos sales de un romance real. Y por un tiempo pareció superíndice 3 que sus seu más menos os podían hacerse realidad. Hubo rumores, fotos filtradas, testimonios de fuentes cercanas que sugeruan que efectivamente, algo ese que una simple amistad profesional estaba floreciendo entre Demet y Can. Se les veo a juntos fuera del set, compartiendo cenas, asistiendo a eventos, e incluso se hablaba de viajes secretos. Los fans recopilaban cada pedazo de información superíndice 3N, interpretando cada gesto como prueba irrefutable de su amor. Las redes sociales se inundaron de collages de fotos y vídeos comparando escenas de la serie con momentos de la vida real, tratando de encontrar paralelismos y confirmar lo que muchos ya creían. La ilusión superíndice 3N era palpable. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la historia tomó superíndice 3 un giro inesperado. El brillo y la magia que rodeaban a Candem comenzaron a desvanecerse, revelando una realidad mucho compleja. Después copyright ese del final de Erkenci Kuay, la relación superíndice 3N entre Demet y Can pareció superíndice 3 enfriarse. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para perseguir nuevos proyectos, y Demet Özdemir continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando otras series de televisión superíndice 3N y películas. Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a circular, y finalmente se confirmaron. No hubo un comunicado oficial, ni una explicación superíndice 3N detallada, pero la distancia física y la falta de interacciones públicas fueron suficientes para que la mayoría asumiera que el romance había terminado. Los fans desconsolados intentaban encontrar explicaciones, culpando a la distancia, a las agendas apretadas y a la presión superíndice 3N medio últica. Algunos se aferraban a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros aceptaban la realidad con tristeza. Y aquí es donde las cosas se ponen aún interesantes. A lo largo de los aún más menos tanto Demet como Can han sido interrogados repetidamente sobre su relación superíndice 3N. Can Yaman, en particular, ha sido bastante abierto al hablar sobre su experiencia con Demet. Algunas de sus declaraciones han sido consideradas controvertidas, incluso por algunos de sus propios fans. En varias entrevistas, Can insinuó superíndice 3 que la química entre ellos era principalmente física, y que la relación superíndice 3N no tenía una base emocional su superíndice 3 lida. Llegó superíndice 3 a decir que su conexión superíndice 3N era hormonal, una frase que causó superíndice 3 un gran revuelo y fue considerada por muchos como irrespetuosa hacia Demet y hacia la idea del romance que tantos habían idealizado. Estas declaraciones, por supuesto, no fueron bien recibidas por muchos fans de Candem, que las interpretaron como una falta de respeto hacia Demet y hacia la magia que habían compartido en la pantalla. Se sintieron traicionados por alguien a quien habían admirado y apoyado incondicionalmente. La decepción superíndice 3N fue generalizada y la división superíndice 3N entre los fans se hizo aún evidente. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta respuesta de Demet Özdemir.
Durante mucho tiempo, Demet se mantuvo en silencio sobre el tema. Evitó superíndice 3 hablar directamente de Can Yaman en las entrevistas, y cuando se le preguntaba sobre su relación superíndice 3N, respondió con evasivas o con comentarios copyright ricos sobre la importancia de la amistad y el respeto entre compau más menos eros de trabajo. Este silencio alimentó superíndice 3 a UNMU, es la curiosidad del público, que ansiaba escuchar su versión superíndice 3N de la historia. La prensa del Corazu superíndice 3N la acosaba constantemente, tratando de obtener alguna declaración superíndice 3N que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había sucedido. Pero Demet, con una elegancia y discreción superíndice 3N admirables, se negaba a alimentar el drama. Su silencio se interpretaba como una forma de protegerse a sí misma y a la memoria de lo que había sido, o al menos de lo que pudo haber sido. Y ahora, según los informes de la prensa turca y los programas de televisión superíndice 3N del Corazu superíndice 3N, parece que Demet finalmente ha decidido romper su silencio. La respuesta a la que se refiere el título de este vídeo no es una declaración superíndice 3N directa y explícita dirigida a Can Yaman. Bien, se trata de una serie de comentarios y acciones que se han interpretado como una copyright plica sutil pero contundente a las declaraciones de Can y a la narrativa que con diéresis copyright ella ha estado construyendo a lo largo de los aún más menos os. Es una forma de decir, sin decir, que ella tiene su propia verdad y que no es tú dispuesta a dejar que la historia sea contada solo desde la perspectiva de con diéresis copyright L. ¿Qué copyright ha hecho Demet exactamente? Bueno, en primer lugar, ha comenzado a ser abierta sobre su vida personal. Ha compartido fotos y vídeos en sus redes sociales en los que se le ve feliz y relajada, disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. Se la ve sonriendo, viajando, participando en actividades al aire libre y en general, irradiando una energía positiva que contrasta con la imagen de tristeza o resentimiento que algunos esperaban ver. Esta aparente despreocupación superíndice 3N ha sido interpretada como un mensaje implícito de que ha superado la relación superíndice 3N con Can y que es enfocada en su propio bienestar y felicidad. Es una forma de demostrar que ha seguido adelante y que es prosperando en su vida personal. En segundo lugar, Demet ha comenzado a hablar abiertamente sobre sus proyectos profesionales. Ha expresado su entusiasmo por sus nuevos roles, y ha enfatizado la importancia de la colaboración superíndice 3N y el respeto mutuo en el set de filmación superíndice 3N. Ha destacado la importancia de tener un ambiente de trabajo positivo, donde todos se sientan valorados y respetados. Estos comentarios han sido vistos como un contraste directo con las declaraciones de Can, que a menudo han sido percibidas como egoku copyright intricas y despectivas hacia sus compau más menos eros de trabajo. Es una forma de reafirmar sus valores y de dejar claro que ella se esfuerza por crear un ambiente de trabajo diferente, basado en el respeto y la colaboración superíndice 3N. Pero la acción superíndice 3N es significativa de Demet, y la que ha generado ese revuelo en los medios, es su reciente matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. La boda fue un evento espectacular, al que asistieron numerosas celebridades turcas. La prensa cubrió superíndice 3 el evento al detalle, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados. Demet se ve radiante y feliz, y su relación superíndice 3N con Oyuzhan parece ser su superíndice 3 lida y genuina. Se les ve enamorados, compau más menos eros y felices de compartir sus vidas juntos. El hecho de que Demet haya encontrado el amor y haya formado una familia ha sido interpretado por muchos como la respuesta definitiva a Can Yaman. Demuestra que ella ha seguido adelante con su vida, que ha encontrado la felicidad en otra parte, y que no es dispuesta a permitir que las declaraciones de Can definan su pasado o su presente. Es una forma de decir que su felicidad no depende de con diéresis copyright L y que ha encontrado la plenitud en una nueva relación superíndice 3N. Por supuesto, todo esto son interpretaciones. Demet Özdemir nunca ha confirmado explícitamente que sus acciones y comentarios dirigidos a Can Yaman. Sin embargo, el contexto y la cronología de los eventos sugieren que existe una conexión superíndice 3N entre su comportamiento y las declaraciones de su excompau más menos ero de trabajo. La prensa y los fans han unido los puntos, creando una narrativa que, aunque no confirmada, parece lo superíndice 3 jica y coherente. Lo que es claro es que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente que ha sabido construir una carrera exitosa y una vida personal plena. No importa les hayan sido sus experiencias pasadas,
ella ha demostrado que es capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con determinación superíndice 3N y gracia. Su resiliencia y su capacidad para reinventarse son admirables y la han convertido en un modelo a seguir para muchas personas. Y en cuanto a Kanyaman, bueno, con diéresis copyright, él sigue siendo una figura controvertida en el mundo del espectáculo. Sus declaraciones a menudo generan copyright mica, y su imagen pública ha sufrido altibajos a lo largo de los aún más menos. Ha sido el centro de controversias por sus declaraciones, por su comportamiento y por su vida personal. Sin embargo, no se puede negar que es un actor talentoso y carismático que ha logrado conquistar a un gran número de fans en todo el mundo. Su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en una estrella internacional. En última instancia, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Kanyaman es un capítulo cerrado en sus vidas. Ambos han seguido caminos diferentes y han encontrado la felicidad y el con diéresis copyright cito a su manera. La respuesta de Demet, ya sea intencional o no, es un recordatorio de que la vida continúa, y de que el pasado no tiene por copyright definir nuestro futuro. Es una lección superíndice 3N sobre la importancia de seguir adelante, de aprender de las experiencias pasadas y de construir un futuro brillante y feliz. En resumen, hemos explorado a fondo la supuesta respuesta de Demet Özdemir a Kanyaman, analizando las acciones y comentarios de Demet a la luz de las previas declaraciones de Kan. Hemos visto superíndice 3 Demet ha seguido adelante con su vida, encontrando la felicidad en su carrera y en su matrimonio. Hemos destacado la importancia de la interpretación superíndice 3N en estos asuntos, recordando que no hay confirmación superíndice 3N oficial de una respuesta directa, pero que el contexto sugiere una conexión superíndice 3N. Hemos analizado el impacto de sus acciones en los fans y en la prensa del corazo superíndice 3N, y hemos reflexionado sobre la importancia de seguir adelante y de no dejar que el pasado defina nuestro futuro. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó superíndice 3, por favor, do copyright genme un me gusta para saber que quieren ese contenido como este. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que Demet Özdemir ha respondido a Kanyaman de alguna manera? ¿O creen que todo esto es simplemente una coincidencia? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber si creen que Demet ha sido justa al no hablar directamente sobre el tema o si debería haber dado su versión superíndice 3N de la historia desde el principio. También copyright N me gustaría saber si creen que Kanyaman ha sido respetuoso con Demet en sus declaraciones o si ha cruzado la línea. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de las series turcas y del chisme jugoso. Y recuerden, denle me gusta, compartan y suscríbanse para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la superíndice 3 Sima.